Hugo Alconada-Mon, gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Cómo estás en un día como hoy? Teníamos Agotado. tantos temas que preguntarte, Sí. pero inevitablemente te vamos a pedir una reflexión sobre cómo viviste todo lo que pasó hoy. La verdad que con muchísima tristeza, porque fue una combinación de errores, de confusiones, de cálculos políticos erróneos, y en esto estoy hablando tanto desde el gobierno como también el cinismo de muchos de la oposición, el cómo algunos que hace 2 años pugnaban por no impulsar el 82% móvil ahora se abrazan una bandera, y por el contrario, los que empujaban el 82% móvil ahora van por la inversa. Entonces, es la sensación como de eso, un proceso sucio, de que al final ya no sabes qué quiere cada uno. Tengo claro que el presidente considera esta reforma como la estructura base por la cual tendrá que construir todo lo demás. Sí lamento, pero es una cuestión obvia que ya se ha dicho infinidad de veces, que una vez más la variable de ajuste sean las jubilaciones, porque en definitiva no es que este dinero se ahorrará y con esto se reducirá el déficit, sino que con este dinero se girará hacia las provincias para compensar a su vez el nuevo recálculo de participación, Fondo de Recuperación Histórica Conurbano, todo lo que quieran. Que las provincias, como sabemos, son una maravilla gastando. Por eso, entonces hay múltiples aspectos de esto que me genera frustración. Del mismo modo que esta historia de un lado los violentos y del otro lado una represión desmedida. Y luego, a su vez, el intento del gobierno de jugar con un DNU que solo lo frenaron cuando Lilita tiene que salir por Twitter, ni siquiera levantando el teléfono, por Twitter, a frenarle al presidente una idea. Un combo del todo mal. Por eso, salió todo mal. A eso voy, es una cuestión triste. Y encima no baja el déficit con esto. Ahora, Hugo, nosotros ya sabemos lo que es el kirchnerismo. Estuvieron 12 años y medio, lo hemos dicho hasta el hartazgo, el cinismo, la violencia, la prepotencia. El tema es que están en minoría hoy. ¿No te parece que acá el tema es que el gobierno tiene que gobernar? Sí, pero al mismo tiempo tiene que buscar otras formas de negociar, de consensuar. Por un lado, lo que ocurrió en el Senado. Fue un buen paso adelante. Ahora hay que ver qué ocurre en diputados. Están hablando de que van a intentarlo otra vez el lunes. Bueno, si lo van a intentar el lunes, tienen todos estos días para sentarse otra vez con los gobernadores, con los legisladores y ver qué ocurre. Pero fue un dato por lo menos llamativo / preocupante que el presidente evaluara sacar un DNU. Me hizo acordar en un momento cuando a su vez, por ejemplo, en la puja con el campo de Cristina Fernández de Kirchner, Cristina, en vez de sentarse, frenar y meditar, duplicaba la apuesta. Y terminó llevando a un punto de confrontación innecesario una discusión sobre unas retenciones agrarias. Y ahora estamos en una situación similar en la cual el presidente estuvo a punto de duplicar la apuesta con un DNU. Creo yo que acá es otro abordaje el que hay que tener. A mí lo que me impresionó, lo mío por ahí es bastante básico. ¿Qué nivel, qué bajo nivel? De cuarta. Lo que se vio incluso estéticamente, todos los gritos, los insultos, las mentiras. Ahora, a ver, vamos al revés. Sí. Vamos al revés. Sí. La Constitución arranca con nos, los representantes del pueblo argentino. Sí. Y a su vez se establece en la Constitución que el pueblo no delibera sino a través de sus representantes. Quizás estos son los más dignos representantes que tenemos y son los que más fielmente nos representan. Y seguro que sí. Que son los legisladores que son más propios de una cancha de fútbol como Barra Brava que legisladores profesionales, idóneos, dignos, que honran sus propios escaños. Porque francamente, este Congreso que tenés ahí atrás tuyo, Clara, no es realmente nuestra verdadera representación, la verdadera. Recién fuera de cámara estaba hablando, que estamos hablando también sobre el tema de pobreza. Estamos hablando que la mitad de la población menor de 14 años son pobres, están por debajo de la línea de pobreza. Tenemos 1/3 por debajo de la pobreza, tenemos niveles educativos que son pésimos. Bueno, en realidad entonces esta es la verdadera sociedad. Agrego otra cosa, se está hablando de recortes en el gobierno nacional y en algunas provincias. ¿Ustedes escucharon al presidente de la Cámara de Diputados decir que van a hacer un recorte en esa cantidad de cargos que hay? Voy a hacer publicidad no tradicional. Hay un tuitero que se llama Abdón, que los invito a seguir. Lo único que hace es revisar el boletín oficial. Entonces vos tenés que, por ejemplo, los diputados se regalan medallas de oro, lapiceras de oro, pines de oro, se premian con viajes.
se convocan a licitaciones para, por ejemplo, tener un día de lujo en Uruguay, una estancia, entonces solo es boletín oficial, aclaro, Seferino, ¿eh? Entonces, en realidad sí, acá hay un dilema o hay una dicotomía entre lo que dicen y lo que hacen. Y por supuesto que tengo claro que, por ejemplo, los pines valen, creo yo, que es 1 millón de pesos nada más, una cosa ínfima. Yo creo que pero llegaron en pines de oro, se llevaron 2.500.000. Bueno, me parece haber leído. Que si querés compararlo, 2.500.000. 2.500.000 pesos comparado con los 500.000 millones de pesos de déficit es absolutamente anecdótico. Pero te muestra una señal. Que, insisto, es lo mismo que lo que pasó hoy en el Congreso, cuando en definitiva terminamos con legisladores arrojándose, tratando de lanzarse cosas o arrojándose un teléfono. Bueno, sí. Eso es lo que nos están mostrando. ¿Y cómo crees que sigue esto? ¿Vos crees que esta reacción del kirchnerismo es una respuesta también a las decisiones de Bonadío, a los funcionarios presos? Y bueno, nos hacen esto, nosotros vamos a responder con esto. ¿Tal vez crees que puede haber algo de esto? La verdad que no he hablado con legisladores del kirchnerismo hoy. Sé que les dolió la decisión de Bonadío, una decisión que a su vez es cuestionable, que tiene algunas interpretaciones que son a su vez polémicas, que a su vez se apoya en un precedente como es el de la doctrina Irurzún, que también es polémica, y que corremos el serio riesgo que termine siendo contraproducente y termine colocando de aquí a unos meses, cuando sea revisado por un tribunal de alzada, a Cristina Fernández de Kirchner como una víctima. Este es un riesgo. Es un riesgo. Claro. Cuando además esa doctrina Irurzún se está utilizando de manera arbitraria. A ver, síntesis. ¿en qué tema? ¿En qué? Síntesis. Tenés que, la doctrina Irurzún, para quienes no la conocen, establece, basada en un camarista que es Martín Irurzún, que se puede ordenar la detención preventiva, según el Código Procesal, por 2 motivos. Riesgo de fuga o, si no, también la obstrucción de justicia. Lo que plantea Irurzún es, hay exfuncionarios que pueden tener un poder latente o remanente dentro de la Administración Pública Nacional que lleve a la obstrucción de justicia. Esto implicaría, por ejemplo, en el caso de Guido, fuiste 12 años ministro, vos podés tener empleados que vos nombraste, gente propia en distintos organismos que, 1, no respondan los requerimientos judiciales, 2, destruyan documentos y, por lo tanto, vos puedas tener ese poder. Eso es cierto. Ahora, eso es en el caso de Guido. Y en el caso de Vudú, si ya era irrelevante cuando era vicepresidente, ¿qué tiene de poder remanente? Bueno, queda a criterio del juez. Y por el contrario, y Jorge Brito, presidente del Banco Macro, que Van Embrule, con nombre y apellido, ya como arrepentido, dijo, Brito me pagó mi manutención mensual durante años y además pagó los honorarios de mi abogado, que es el que me garantiza mi silencio. Si hay alguien que sí obstruyó la justicia, fue Brito. ¿Cuál fue la diferencia? A Vudú lo detuvieron, Brito fue, lo invitaron con una taza de café y se marchó a su casa. En tu criterio, Brito tiene mucho más poder que Vudú y por lo tanto el juez ¿quién no configura le dicta más la prisión preventiva? La causal de obstrucción de justicia? ¿Quién? Es decir, ¿Vudú o Brito? Que es una justicia que no... Selectiva. Que está enamorada en este momento del juez Moro, pero el juez Moro puso a muchos empresarios presos. Recordemos, juez Moro es muy buen punto, Clara. Juez Moro es un juez federal de Brasil, líder del Lava Jato, que detuvo y termina condenando a Marcelo Odebrecht, el príncipe heredero de la corporación Odebrecht, que para que calculen lo que nos están viendo ahora, según qué números tomes de la corporación Odebrecht, es entre 20 y 50 veces más grande que Techint. Con lo cual es que Moro hubiera condenado a prisión al hijo de Paolo Roca multiplicado por entre 20 y 50 veces. Hugo, pero Moro usa mucho la prisión preventiva y en Brasil también hay una gran polémica. En efecto. Ahora, él dice que gracias a la prisión preventiva tiene el éxito que tiene. Sí, pero fíjate que él aplica la prisión preventiva contra los poderosos. Contra todos. Contra los poderosos. Todos los aplica poderosos. Contra Marcelo Odebrecht, que es 20 a 50 veces más grande que Pablo Roca. No la aplica contra un ex vicepresidente que ya está en su casa y que además no integra el partido gobernante, ni mucho menos. Ahora, acá el caso Odebrecht se reduce al Corcho Rodríguez. Acá que sí, es un caso para mucho de eso. Que a su vez escribió mucho de eso. Es muy interesante este punto, Clara, porque también es interesante el abordaje de la justicia argentina, que se ensaña con el que ya no tiene poder y se agacha frente al poderoso. Es una justicia procíclica. Y una justicia que a su vez, aun cuando tenés arrepentidos que admiten el pago de sobornos, no los condenan. Pasó en el caso de IBM, pasó en el caso Skanska, pasó con Siemens, ahora pasa con Odebrecht.
Entonces, ¿qué ocurre con una justicia que aún cuando tenés a alguien que dice yo pagué coimas, no ocurre nada? Vos estás diciendo que Macri tiene poder y por lo tanto los jueces no investigan Odebrecht porque IEXA... Entre otros. Pero además tenés los empresarios. Una y otra vez hay que mencionar a los empresarios como variable en esta ecuación. Y es bueno también, Seferino, lo que vos remarcás sobre Macri. Porque aquí hay que aclarar. El kirchnerismo, mal y maliciosamente, le adjudica a Macri estar detrás de esas detenciones. Eso no es cierto. Eso es falso. Por el contrario, y vale bien aclararlo para que nos estén viendo, Macri está preocupado con esto. Porque Macri comprende perfectamente que así como esto de la prisión preventiva ahora se aplica en contra de un hombre como Vudú, puede, cuando el boomerang vaya para el otro lado, aplicarse contra él. Yo tengo un exfuncionario, un funcionario de este gobierno que me llegó a plantear lo siguiente: nosotros tenemos miedo que si le sacaron a Vudú la foto estando descalzo, dentro de 4 u 8 años, aplicando la misma dinámica, le saquen la foto a Mauricio Macri en calzoncillos y con Antonito llorando al lado. ¿Vos sabés qué interesante? Entonces, y cierro con esto. Tenés ahora funcionarios del gobierno que están impulsando un proyecto de reforma de la prisión preventiva para acotarla, para evitar estos riesgos. Bueno, qué interesante el tema que saca Clara de Odebrecht, porque estos días el vicepresidente de Ecuador fue condenado a 6 años y hoy el presidente de Perú tuvo que salir a aclarar que no tenía ningún problema en reunirse con los investigadores. ¿Cómo esos dos países están investigando lo que acá no investiga nadie? Es extraordinario. Tenés aquí en la Argentina, en teoría, 3 jueces federales que están investigando esto. Y 3. Y no pasa nada. En Brasil 1. Hugo, vos de alguna manera decís que todo este show de las preventivas y de los funcionarios presos en realidad también es un mensaje al poder político actual. Sí. El Comodoro Pi tiene una palabra específica para este tipo de situaciones, que es rehenes. ¿Qué significa eso? Hay una denuncia penal y uno de los que están señalados en esa denuncia es un funcionario, por ejemplo, del macrismo. Lo que se hace es, a partir de ahí, considerarlo como un rehén. Entonces, la premisa del juez federal es mantener latente la investigación, sin avanzar demasiado para que no sufrir presión desde el poder. Pero al mismo tiempo, tampoco soltarle la mano, salvo que sea estrictamente necesario en una prebenda. Entonces, ¿eso qué implica? O te suelto y te libero, pero a cambio tengo una prebenda, por ejemplo, desde que me den una fotocopiadora hasta que me designen funcionarios, o que a mi mujer la designen, o que a mi hijo lo designen juez federal, que esto está pasando. O, por el contrario, te mantengo latente, te sigo manteniendo como rehén. Si me aprietan demasiado, te llamo a indagatoria y cuando dejes de ser poder, te voy a salvar. Rehenes. ¿Y cuál es la solución? ¿Desintegrar el fuero federal? ¿Ampliarlo? Hay múltiples puntos sobre esto. De hecho, el actual ministro de Justicia, Germán Garabano, tiene un paquete de reformas que son la llamada Justicia 2020, tiene varias muy buenas. Entre otras, porque esto es algo complejo, se incluye, y creo yo que es oportuno, la reforma del Consejo de la Magistratura, que nosotros copiamos de Francia, pero la copiamos a la Argentina, que entonces la tergiversamos para darle más poder a los políticos, para que los políticos pudieran controlar a los jueces y fiscales. En el caso del Consejo de la Magistratura, solo los jueces. Entonces, ese es un aspecto. Otro aspecto es el mismo que intentó en su momento Gustavo Vélez en el año 2003, con el presidente Néstor Kirchner, cuando intenta funcionar el fuero federal con el fuero ordinario. Y pierde en su pulseada ¿contra quién? Antonio Estiuso. Antonio Estiuso. Entonces allí es donde retrocede, Vélez se termina yendo a su casa, y de hecho ni siquiera a su casa, se tuvo que refugiar en Estados Unidos, con toda su mientras familia, que Néstor Kirchner se apoya en Estiuso y el resto de la historia ya la conoce. ¿Te acordás que Campagnoli es uno de los que quiere eso, no? Exacto. De hecho era Vélez, Quantín y Campagnoli. Y terminan Vélez yéndose a su casa, Quantín retirándose, Campagnoli volviendo a su fiscalía muchos años después investigando justamente a Lázaro Báez. No tenemos remedio entonces. No, sí. Y me alegro que me lo plantees, Clara, porque yo sí soy optimista. ¿Por qué? Porque ¿De dónde sale tu optimismo? De Brasil, porque Brasil es un espejo que nos adelanta por muy poco. ¿Por qué? Porque durante muchos años, Clara, a nosotros nos quisieron comparar y que nos reflejáramos y aprendiéramos de, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos es otro planeta.
y no digo por una cuestión de más o menos desarrollado, sino porque hasta incluso en términos jurídicos aplican la práctica del common law, mientras que nosotros aplicamos la del europeo continental napoleónico. No tiene nada que ver el sistema uno u otro. Después nos quisieron comparar con Irlanda, después nos dijeron que nos miráramos en Australia. Brasil es un muy buen espejo porque tenemos mucho en común. Teníamos los mismos problemas y Brasil muestra que es posible lograrlo. Y lo logra Brasil no con una mega reforma de un día para el otro. Fueron colocando pequeños ladrillos en una pared hasta que esa pared anticorrupción y antiimpunidad fue tan alta que no pudieron derribarla los empresarios y políticos corruptos. Y lo voy a plantear de un modo sencillo. El juez federal Sergio Moro es un juez federal de Curitiba, 400 kilómetros al sur de San Pablo, 800 kilómetros al sur de Río de Janeiro, 1.400 kilómetros de distancia de Brasilia. Dicho en términos argentinos, no es parte del Círculo Rojo. Es como si aquí en la Argentina un juez federal de Río Negro detuviera y metiera en prisión a un hombre como Paolo Roca multiplicado por 50. Hay una diferencia. Hugo, muchísimas gracias. Un placer tenerte acá. Que has tenido un año extraordinario. Muchas gracias. Y espero que no nos cueste tanto traerte el año que viene. Así para diciembre del año que viene estás invitado. Pues muchísimas gracias por la invitación. Un placer, Y déjame el último punto. Felices fiestas para ambos. Has hecho escuela con tus productoras, porque son perros de presa. Son geniales, acá, ¿viste? Así que a ellas, saludos. Juan Carlos de Pablo con nosotros.